Bien, ahora lo que vamos a ver es el peso aparente, ¿ya? El peso aparente se da, por ejemplo, si yo tengo una romana, un dinamómetro, ¿ya? Y peso en el aire, un cuerpo, este dinamómetro o esta romana o con lo que lo esté midiendo me va a dar una fuerza, ¿no? Y esa fuerza va a ser igual peso, al peso del cuerpo. Eso en el aire. En cambio, cuando yo coloco este mismo peso dentro de un fluido, ¿no? Eh, dentro de un fluido, ¿creen que esa fuerza va a ser mayor o menor? Obviamente aquí tiene este cuerpo tiene su peso y dijimos que cuando un cuerpo está sumergido aparece el empuje, ¿no? O sea, cuando lo ingreso el mismo cuerpo dentro de un fluido. Esta balanza, bueno, este dinamómetro, ¿creen que me va a dar eh, el peso del cuerpo mayor al peso del cuerpo o menor al peso del cuerpo? Esta fuerza de aquí. Mayor, menor. Cuando ustedes alzan a una persona en el agua, ¿es más fácil o más difícil alzar a una persona? Más fácil, es más fácil. Entonces, este peso es menor, ¿no? Es menor. ¿Por qué? Porque el agua o el fluido en el que esté sumergido me va a ayudar, me va a disminuir el peso, ¿no? Porque hay una fuerza hacia arriba. Este de aquí es el peso aparente, ¿ya? Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas aquí, voy a obtener que el peso aparente hacia arriba más el empuje menos el peso del cuerpo es igual a cero. Entonces voy a obtener que el empuje es igual a, este menos va a pasar con más. Este peso del cuerpo es el peso del cuerpo que pesa en el aire, ¿no? Peso en el aire. Y este que está con más va a venir aquí. Este es el peso aparente en el líquido, ¿no? El peso del cuerpo en un líquido. Entonces esa es otra forma de calcular el empuje, ¿ya? Cuando tengo los pesos aparentes, ¿no? Y esos tipos de ejercicios son los que vamos a resolver ahorita. A ver, por ejemplo, me dice un objeto de masa 180 gramos. Bueno, bien. Entonces me dice un objeto de masa 180 gramos. Datos. ¿No? Datos. Tengo la masa. 180 gramos. Y densidad desconocida, ¿no? No conozco la densidad de ese cuerpo. Se pesa sumergido en el agua, obteniéndose la masa, una medida de 150 gramos fuerza, ¿no? Entonces, el peso en el fluido es 150 gramos fuerza. Al pesarlo de nuevo, sumergido en un líquido de densidad desconocida, se obtiene 144 gramos. O sea, este de aquí me dice que es en agua, ¿no? Agua. Y en un fluido que no conozco, vamos a ponerle fluido X. Ese mismo cuerpo me pesa 144 gramos fuerza. Entonces me dice determinar cuál es la densidad del objeto y del segundo líquido, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, yo todo lo puedo usar en el sistema sexagesimal, ¿no? O si quieren el sistema eh, internacional, ya depende de ustedes. Esta masa de 180 gramos me va a dar un peso de 180 gramos fuerza, ¿no? Entonces, el peso del cuerpo es 180 gramos fuerza. ¿Y a qué equivale un gramo fuerza? ¿Se acuerdan? Física 1.
kilogramos fuerza igual a kilogramos masa. 1 kilogramo fuerza son 9,8 newtons. 1 gramo fuerza son 980 dinas. ¿Ya? Entonces lo puedo convertir. ¿Cómo? No, nada. ¿De dónde sale que 1 kilogramo por la gravedad 9,8 me da 9,8 newton, ¿no? 1 kilogramo por la gravedad en el sistema sexagesimal. 1 gramo por 980 centímetros segundo al cuadrado me va a dar 980 dinas. ¿Ya? De ahí sale la conversión. Entonces, tengo los 3 pesos. Estos pesos los puedo convertir a dinas, ¿ya? O si quieren a newton, vamos a dejarlo en dinas, ¿ya? Entonces comienzo. 180 gramos fuerza. Y digo, ¿no? 1 gramo fuerza son 980 dinas. ¿Cuánto me da? Lo mismo aquí. 1 gramo fuerza son 980 dinas. 1 gramo fuerza son 980 dinas. $176.400. Muy bien, 176.400 dinas, ¿no? Desde aquí. $147.000. Cabal. Sí. Y desde aquí. Ciento. 141.120. Muy bien, Daniel. Bien, luego de eso lo único que hago es reemplazar en la fórmula, ¿no? Ya tengo los 3 pesos. Siempre van a empezar por el fluido que ustedes conocen. Ya mayormente siempre le va a dar esto, ¿no? Los 3 en el aire, en el agua y en un líquido desconocido. Entonces comienzo en el líquido que yo conozco, que es el agua, ¿ya? El empuje será igual a el peso en el aire menos el peso en el agua. ¿Cuánto es el peso en el aire? 176.400. Menos el peso en el agua, 147.000. ¿Cuánto me da eso? $176.400 menos 147.000. $249.000. A ver. 294.000. 176.400 menos 147.000. 29.000. Vale 29.400. Eso. 29.400 dinas. Muy bien. Ese es el empuje, ¿no? Pero nosotros sabemos por definición que el empuje es la densidad del líquido por el volumen del cuerpo por gravedad. ¿Tengo la densidad del líquido? Sí, es agua, ¿no? Por eso empiezo por el agua, porque ya conozco. El volumen del cuerpo no lo conozco. La gravedad sí. El empuje sí. Entonces ahí yo tengo volumen del cuerpo, que es el empuje sobre densidad del líquido por gravedad. Empuje, 294.000 dinas. Pero 29.400 dinas sobre la densidad líquido. Como estamos trabajando en el sistema sexagesimal, sería 1 gramo centímetro cúbico. Y gravedad 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da el volumen del cuerpo? 30. 30, ¿cabal? Sí. Muy bien, 30 centímetros cúbicos es el volumen. Bien. Y como me decía, por ejemplo, que haya la densidad del objeto, ya tengo, ¿no? La densidad del cuerpo es masa del cuerpo sobre volumen del cuerpo.
Entonces, masa del cuerpo era 180 gramos. Masa del cuerpo era 180 gramos. Sobre el volumen del cuerpo, 30 centímetros cúbicos. Eso me va a dar 6, ¿no? 6 gramos sobre centímetros cúbicos. Esa es la densidad del cuerpo. 6 gramos centímetros cúbicos. Ahora me falta la densidad del líquido desconocido, ¿no? Entonces, como ya tengo ayer el empuje en el agua, con ese dato obtuve el volumen. Obviamente el volumen del cuerpo es el mismo, ¿no? Entonces voy a hacer mi análisis ahora en ese líquido desconocido, ¿no? Líquido desconocido. Entonces, comienzo. El empuje en ese líquido desconocido será igual a el peso en el aire menos el peso en el líquido desconocido. Peso en el aire, 176.400 tinas, menos el peso en el líquido desconocido era 141.120. 141.120. ¿Cuánto me da el empuje? Treinta y 35.280. Muy bien, dinas. Bien, ya tengo el empuje en el líquido desconocido y el empuje es igual a densidad del líquido, volumen del cuerpo, gravedad. Tengo el empuje, tengo la gravedad y ya tengo el volumen del cuerpo que lo calculé en el agua, ¿no? Entonces de ahí espejo de densidad líquido, que es igual a este nuevo empuje sobre volumen del cuerpo, gravedad. Empuje, 35.280 dinas. Volumen del cuerpo, 30 era, ¿no? Centímetros cúbicos. Gravedad, 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da la densidad líquida? 1,2. 1,2 gramos centímetros cúbicos, ¿no? Ya esto va a depender en su examen, ¿no? Puede estar en gramos centímetros cúbicos o en kilogramos metros cúbicos. Para llevarlo a kilogramos metros cúbicos, multiplican directamente por 1000. ¿Bien? ¿Alguna duda con este problema? Y básicamente lo mismo vamos a hacer en todos. Primero se calcula en el agua porque conozco su densidad, hallo el volumen y con ese volumen hallo la densidad de líquido desconocido. Bien. A ver, la siguiente, por ejemplo, me dice una esfera metálica pesa 1 newton, 1 kilogramo fuerza en el aire, ¿no? Entonces, peso en el aire, datos. Peso en el aire, 1 kilogramo fuerza. Y 880 gramos fuerza sumergida en agua. En agua, 880 gramos fuerza. Calcular la densidad absoluta y relativa y su peso específico, absoluto y relativo. Bien, entonces, como le dije, convierto, ¿no? Estos kilogramos fuerzas a newtons o si quieren a dinas, ¿no? Dependiendo de cada uno ya. ¿Quieren que lo hagamos en newton esta vez? ¿No? 1 kilogramo fuerza, 9,8 newtons, ¿ya? Y estos gramos fuerzas hay que llevarlo a kilogramos fuerza, ¿ya? 1000 gramos fuerza, 1 kilogramo fuerza y 1 kilogramo fuerza, 9,8 newtons, ¿ya? Ahora sí. ¿Cuánto me da el primero? Bueno, este me va a dar 9,8 newtons. ¿Y este de aquí?
8,624. Newtons. Muy bien. Ya, luego de eso calculo el empuje, ¿no? Porque me dice la densidad, pero para hallar la densidad necesito la masa, que es 1 kilogramo, y el volumen, ¿no? El volumen lo vamos a hallar con la fórmula del empuje. Entonces, el empuje es igual a el peso en el aire menos el peso en el líquido. En este caso, agua. Eso sería 9,8 newtons menos 8,624 newtons. 1,176. ¿Eso? Bien. Y el empuje es densidad líquido, volumen del cuerpo, gravedad. Entonces, el volumen del cuerpo es el empuje sobre densidad líquido, gravedad. Empuje 1,176 newtons sobre el volumen del cuerpo. Perdón, densidad líquido, que es agua. Como está en el sistema internacional, sería 1000 kilogramos metros cúbicos y gravedad 9,8. ¿Cuánto me da? La notación científica seguramente va a ser. 1,2 por 10 a la menos 4. Un momento. 1,2 por 10 a la menos 4, ¿no? Bien, metros cúbicos. Bien. Ya tengo el volumen, pero me dice la densidad, ¿no? La densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, densidad. La densidad es masa sobre volumen. Masa era 1 kilogramo, ¿no? Cuando estamos hablando de kilogramo fuerza en peso, es lo mismo su valor en masa, ¿ya? Volumen 1,2 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto me da eso? Metros cúbicos. 8.333,33. Bien, kilogramos metros cúbicos. Bien, esa es la densidad, ¿no? Y también pedía la densidad relativa. La densidad relativa es la división entre la densidad del cuerpo y la densidad del agua, ¿no? Que sería 8.333,33 dividido entre 1000. Aquí sus unidades ya, pero no me entran. 8,33. 8,33. Muy bien. Y luego me decía que hay el peso específico también. El peso específico. Peso específico. El peso específico es, perdón, el peso sobre el volumen. Peso es masa por gravedad, ¿no? Masa por gravedad. Y masa sobre volumen es densidad. Entonces yo puedo decir que el peso específico es densidad por gravedad. La densidad 8.333,33 kilogramos metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No, igual podían hacer 9,8 newtons dividido entre 1,2 por 10 a la menos 4. Va a dar la misma respuesta, ¿no? ¿Cuánto me da? 81.666,63. Newtons sobre metros cúbicos. El peso específico relativo es el peso específico sobre el peso específico del agua.
Y esto me va a dar 81.666,67 sobre el peso específico del agua, 9.800. ¿Ya? Me va a dar lo mismo, 8,33. ¿Se entendió este problema? ¿O no? Bueno. Esta es la misma. Ya, la vamos a borrar. Es la primera que hicimos. Esto de aquí es lo que ya hicimos ayer. Vamos a bajarlo. Esto sí, es lo de ahorita. A mí me dice un cuerpo pesa 300 newtons en el vacío. O sea, en el vacío lo mismo que en el aire, ¿no? Entonces, peso en el aire, 300 newtons. 220 sumergido en el agua. Peso en el agua, 220 newtons. Y 180 sumergido, bueno, ahí se sobreentiende newton, ¿no? 180 sumergido en un líquido L. 180 newtons. ¿Cuál es la densidad de este líquido? Bien. Para hallar esa densidad, primero tengo que hallar el volumen del cuerpo y luego del volumen del cuerpo hallar recién, ¿no? La densidad del líquido. Primero se analiza en el agua. ¿Ya? El empuje es igual al peso en el aire menos peso en el agua. Peso en el aire, 300 newtons. Peso en el agua, 220 newtons. El empuje es igual a 80. Muy bien. Perdí mi lápiz. Aquí está. 80. 80 newtons. Muy bien, ese es el empuje. Y el empuje es igual a la densidad líquido, volumen del cuerpo o gravedad. El volumen del cuerpo es el empuje sobre densidad líquido por gravedad. Empuje 80 newtons, densidad líquido es agua, entonces 1000 kilogramos metros cúbicos, gravedad 9,8. ¿Cuánto me da? Ocho coma 1633 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? Bien, ese es el volumen del cuerpo entonces. Con ese volumen del cuerpo voy a poder hallar cuánto es la densidad líquido, porque ahora vamos a hallar en el líquido desconocido, ¿no? El análisis para el líquido desconocido es el empuje es igual al peso en el aire menos el peso en el líquido. Peso en el aire, 300 newtons. Peso en el líquido, 180 newtons. El empuje es 120, ¿no? Sí. Sabemos que el empuje es densidad líquido, volumen del cuerpo, gravedad. En este caso, hallo la densidad del líquido. Es igual al empuje sobre volumen del cuerpo, gravedad. El empuje, 120 newtons. Volumen del cuerpo, 8,163 por 10 a la menos 3. Y gravedad, 9,8. ¿Cuánto me da? 1500,048. 1500, es por los decimales, entonces. Kilogramos metros cúbicos, ¿no? Y ahí acabo. Eso me pedía, ¿no? Hallar la densidad de ese líquido desconocido. Pero para eso necesito el volumen. Bien. ¿Dudas? ¿No? Si les pregunta esto es un poco más mecánico. Esta de aquí es parecida a la que hicimos ayer. Así que vamos a bajarlo, vamos a buscar más del mismo tipo.
Esa no se ve muy bien. Esta ya la hemos hecho. Esta es la misma. La de 170 gramos, 150, 144. Ahí está. Esta es la misma que la que está arriba, que no se ve mucho. Que está aquí. Bien, me dice un cuerpo pesa 100 newtons en el aire, 90 en el agua y 80 en un líquido X. Determinar la densidad del líquido X. Lo mismo, ¿no? Entonces, analizo para el agua. El empuje en el agua es densidad, perdón. El empuje en el agua sería el peso en el aire menos el peso en el agua. Y eso es 100 newtons menos 90 newtons. Ese empuje me da 10 newtons, ¿no? Y ese empuje es densidad del líquido, volumen del cuerpo, gravedad. Por lo tanto, volumen del cuerpo es el empuje sobre densidad líquido, gravedad. Reemplacen cuánto le da. 10 newtons sobre densidad líquido, que es 1000, por la gravedad, que es 9,8. 1, algo, supongo. Uno, 0,1, 0,2. 0,20 por 10 a la menos 3. Metros cúbicos, ¿no? Ese es el volumen del cuerpo. Y luego analizo para el líquido desconocido. Eso sería, el empuje es igual al peso en el aire menos el peso en el líquido, X. Peso en el aire, 100 newtons. En el líquido desconocido me dice que es 80. Entonces ese empuje es 20 newtons. Lo mismo, el empuje es densidad líquido, volumen del cuerpo, gravedad. Despejando densidad líquido es el empuje sobre volumen del cuerpo, gravedad. El empuje 20 newtons, volumen del cuerpo 1,02 por 10 a la menos 3, por la gravedad 9,8. ¿Cuánto da? ¿2000? 2000,80. 2000 kilogramos metros cúbicos. ¿Ya? Esa es la densidad. Muy bien. Es mecánico, ¿no? Estos son de empuje. Lo voy a dejar ahí para que ustedes los practiquen. Es lo mismo que hicimos ayer. Bueno, hay tiempo todavía. Quiero ver cuántas preguntas hay de Pascal. 1, 2, 3, 4, 5. Esas de empuje las vamos a ir planteando nomás ya. Ustedes las terminan de resolver. Ya vamos a resolverla. Me dice un paralelepípedo de madera, 700 kilogramos metros cúbicos, de lados 10 por 12 por 25. Flota de su lado más largo en posición vertical. En un aceite de densidad 900 kilogramos metros cúbicos. Calcular el empuje. Bien, entonces es un paralelepípedo que está flotando de la parte más larga, ¿eso no?
Bien, la densidad de este cuerpo es 700 kilogramos metros cúbicos. Y la densidad del aceite donde está flotando es 900 kilogramos metros cúbicos. ¿Quieres saber cuál es el empuje? Bien, para saber qué es el empuje, ¿este cuerpo está total o parcialmente sumergido? Parcial. Parcial, ¿no? Si conociera qué porcentaje de volumen está sumergido, reemplazaría la fórmula normal, pero no conozco, ¿no? ¿Qué porcentaje está sumergido? Que sea el 70%, el 20%, el 80%. Lo que vamos a hacer es determinar por física 1, ¿no? Este cuerpo tiene un peso y el líquido va a generar un empuje. Entonces, sumatoria de fuerza es igual a 0. Como no hay más fuerzas, tendría que el empuje menos el peso es igual a 0 y el empuje es igual al peso. Entonces, el empuje es igual a la masa, que no lo tengo, ¿no? Y masa es densidad por volumen. Entonces, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad, ¿no? Eso es el peso, ¿no? No es que en la fórmula del empuje le van a colocar esto, ¿no? El peso es igual a esto. Densidad del cuerpo, sí tengo 700 kilogramos metros cúbicos. El volumen del cuerpo es lo que no tengo, pero tengo sus dimensiones. El volumen del cuerpo sería la multiplicación de las tres dimensiones. 0,10 metros por 0,12 metros por 0,25 metros. ¿Cuánto me da eso? Tres por 10 a la menos 3. Metros cúbicos. Muy bien. Entonces el empuje es igual a la densidad del cuerpo, que es 700 kilogramos metros cúbicos, por el volumen del cuerpo, 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, por la gravedad 9,8. Esto con esto se va y me va a quedar en newtons. 20,58. 20,58 newtons. Muy bien. Inciso B, me dice la altura de la madera que está sobre el nivel del aceite. Sobre el nivel del aceite, ¿no? En la parte superior. ¿Quieres saber qué altura hay aquí? Entonces, ¿cómo voy a saber eso? Para saber qué altura está afuera, necesito saber qué altura está dentro, ¿no? Altura sumergida. Y para saber qué altura está sumergida, necesito saber el volumen sumergido. Entonces, yo conozco una fórmula, ¿no? Que me da el volumen sumergido y me dice que el empuje es igual a la densidad líquido por el volumen sumergido por gravedad. Volumen sumergido es el empuje sobre la densidad líquido gravedad. El empuje, 20,58. Densidad líquido no es agua, no lo van a hacer mecánico. Fíjense que me dice que es un aceite de 900 por 9,8. ¿Cuánto me da eso? 2,33 por 10 a la menos 3. Muy bien, por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese es el volumen sumergido, pero ahora, ¿para qué me sirve esto? Todos saben que volumen, su fórmula es área de la base por la altura, ¿no? Por eso que me indicaba aquí, me dice que está el lado más largo en posición vertical. Es decir, esto de aquí son los 25 centímetros. ¿Ya? Esto de aquí puede ser 10 y este de aquí es 12. Entonces, ¿cuál es el área de la base? O sea, si yo quiero saber el volumen sumergido, va a ser igual a el área de la base por la altura sumergida. Entonces, la altura sumergida será volumen sumergido sobre área de la base. Volumen sumergido, 2,33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre el área de la base. Son 10 centímetros por 12 centímetros, ¿no? Eso van a leer bien, ¿ya? El ingeniero, por ejemplo, varios semestres pregunta esto y le dice, hay 3 tipos de exámenes. Al uno le dice con el lado más corto en la posición vertical, o el otro con el lado medio en la posición vertical. ¿Ya? Así que no va a salir las mismas respuestas, obviamente. Entonces, el área de la base es 10 por 12, 0,10 metros por 0,12 metros. ¿Cuánto me da la altura sumergida?
0,19. 0,19 metros, ¿no? Que aproximadamente son 19 centímetros. Entonces todo era 25 centímetros, ¿no? H más la altura sumergida son 25 centímetros. Por lo tanto, H es 25 centímetros menos la altura sumergida, que son 19. Eso es 6, ¿no? Y ahí acaba. ¿Se entendió esta parte? Por ejemplo, si hubiera sido la zona, la parte o el lado más corto en vertical, entonces el área de la base hubiera sido 12 por 25, ¿no? Los otros dos lados, el área. ¿No? Eso cambiaría. Y por último, la presión sobre la cara inferior del paralelepípedo. Bueno, vamos a hallar la presión hidrostática sobre la cara inferior. Para eso necesitaba saber cuánto era la altura sumergida, ¿no? ¿Qué altura hay aquí? 19 centímetros o 0,19 metros. La presión hidrostática es densidad líquido, gravedad, altura. Entonces, ¿cuánto es la densidad líquido? 900 kilogramos metros cúbicos. Gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Altura, son 0,19 metros de líquido, ¿no? O sea, 0,19 metros de líquido son los que están ejerciendo la presión en esta parte. ¿Cuánto me da eso? 1675,8. Pascales. Muy bien. ¿Alguna duda? Aquí vamos a ponerle para que se den cuenta altura sumergida, ¿eh? ¿Dudas? Esta sí tenía dos cosas diferentes a lo que nos hicimos ayer, ¿no? La altura y lo de la presión en la cara inferior. Este de aquí van a buscar el que se parece, ¿ya? Esto lo voy a llevar al final porque es idéntico, creo que ya hicimos, pide lo mismo, tensión de la cuerda, la masa del líquido desplazado, el empuje. Así que lo van a buscar solamente. Lo voy a llevar al final. Eh, esta ya la hicimos, ¿no? Es la misma. Una esfera de madera de densidad 0,6, 30 centímetros de radio, tiene unido en su base un cubo de plomo. Este ya lo hicimos ayer. Es el mismo. Ahora vamos a ver el siguiente. Sí, no aparece. Muy bien. Este creo que está en el documento que les mandó el ingeniero para que resuelva. Ahora me dice, un bloque está sumergido parcialmente en el agua, sabiendo que el volumen no sumergido es el 20%. ¿Ya? Entonces, en este caso, conozco el volumen no sumergido. ¿Ya? 20%. Esto de aquí es 20%. Por lo tanto, el volumen sumergido, ¿cuánto es? 80%, ¿no? Del total, determinar la densidad del cuerpo. Bien, esto de aquí sería volumen no sumergido, ¿no? Es el 0,20 del volumen total del cuerpo. Y el volumen sumergido es el 80%, es decir, 0,8 del volumen del cuerpo.
Aquí lo mismo, actúa el peso y actúa el empuje. Entonces sumatoria de fuerzas igual a 0 y voy a tener el empuje menos el peso igual a 0. El empuje es igual a el peso. Aquí es igual el empuje, densidad líquido, volumen sumergido, gravedad. ¿Por qué volumen sumergido? Porque está parcialmente sumergido, ¿no? Y el peso, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Gravedad con gravedad se va. Densidad líquido por el volumen sumergido. ¿Cuánto es el volumen sumergido? El 0,8 del volumen del cuerpo. Igual a la densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo con volumen del cuerpo se va. Entonces, densidad del cuerpo es densidad líquido por 0,8. ¿Cuál es el líquido? Agua. 1000 kilogramos metros cúbicos por 0,8 me da 980, ¿no? Perdón, 800 Sí, sí. kilogramos metros cúbicos. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dudas en ese problema? Ah, fácil. A ver, en el chat. Sí, lo voy a subir yo. Bien. Bien. Me dice un cubo de madera de 40 centímetros de arista y densidad 600 kilogramos metros cúbicos. Flota sobre una superficie de agua. Calcular el empuje. Eh, creo que esto ya lo hicimos, ¿no? No lo voy a subir porque se cuelga mucho este Word, ya está muy pesado. Eh, Esto para ustedes. Mm, bien. Me dice qué volumen de plomo debe colocarse. Ah, ya, este es diferente. Fíjense que este me dice sobre un corcho de densidad relativa 0,24 para que se sumerja en el agua. Peso del bloque del corcho 20 gramos fuerza. ¿No? Oh, perdón. Ah, ya. Entonces dice que tengo un corcho. ¿Ya? Bueno, la densidad del plomo me está dando la relativa, ¿no? La densidad relativa del plomo es 11,3. 11,3. Por lo tanto, la densidad del plomo es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. 11,3 por 1000 kilogramos metros cúbicos me va a dar 11.300 11.300. kilogramos metros cúbicos. Ya. Ya, bueno, ni modo, sistema internacional. Es que luego me di cuenta que esto está en gramos. No importa. Luego me dice que la densidad relativa del corcho es 0,24. Por lo tanto, la densidad de el corcho será igual a la densidad relativa por la densidad del agua. 0,24 por 1000 me va a dar 240, ¿no? Kilogramos metros cúbicos. Bien.
para que se sumerja en el agua. El peso del bloque, o sea, el peso del cuerpo es 20 gramos fuerza. 1000 gramos fuerza son 1 kilogramo fuerza y 1 kilogramo fuerza son 9,8 newtons. ¿Cuánto me da eso en newtons? Poquito, seguro. No me importa. Cero coma 0,196. Perdón. 10. 0,196. Ah, ya. Muy bien. Ya, esos son todos los datos que tengo, ¿no? Entonces, vamos a dibujarlo. Espera. Como digo, este Word ya no soporta, creo que ningún dibujito más. Entonces, inicialmente tengo este corcho, no sé, vamos a dibujarlo así, porque igual después a veces le dice sobre que un bloque de madera o algo así. Fíjense, su densidad es 0,24, por lo tanto, va a flotar, ¿no? En el agua. Va a flotar en el agua. Pero por eso me dice que determine qué cantidad de plomo yo le debo colocar encima, en este caso, ya no en la parte inferior. Le debo colocar encima para que este cuerpo flote, perdón, se sumerja totalmente. ¿Ya? O sea que todo esté dentro del agua. A veces pregunta qué fuerza debo aplicar, ¿ya? En este caso me dice qué cantidad de plomo debo ocupar. Entonces, ¿qué fuerzas actúan aquí? Primero, el peso del cuerpo, ¿no? Y el empuje y el peso del plomo. El plomo va a tener empuje en este caso, como los anteriores ejercicios. Por ejemplo, lo que hicimos ayer era que el plomo se lo colocaba en la parte inferior, ¿no? En este caso, ¿el plomo tiene empuje o no? No. No, no, porque no está sumergido. Va a quedar en la parte superior. Entonces hago mi sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Voy a tener el empuje menos el peso del plomo menos el peso del cuerpo igual a 0. Empuje menos peso del plomo, que el plomo lo vamos a pasar al otro lado, me va a quedar menos el peso del cuerpo, igual al peso del plomo. ¿A qué es igual el empuje? Densidad líquido por volumen del cuerpo por gravedad, ¿no? Menos, ¿a qué es igual el peso del cuerpo? Bueno, el peso del cuerpo, fíjense que ya lo tengo de dato, ¿no? No voy a hallar nada más. ¿A qué es igual el peso del plomo? Sería densidad del plomo por el volumen del plomo por la gravedad. ¿Qué es lo que yo necesito? Esto de aquí, el volumen del plomo. Entonces, despejando volumen del plomo, me va a quedar densidad líquido por volumen del cuerpo por gravedad menos el peso del cuerpo sobre densidad del plomo por gravedad. Y me fijo si tengo todos los datos. Densidad líquido, sí, ¿no? Es agua. Volumen del cuerpo, eso es lo que me falta. Tengo la gravedad, tengo el peso del cuerpo, densidad del plomo y gravedad. ¿Cómo hallo el volumen del cuerpo? A ver. ¿Cómo hallo el volumen del plomo? Perdón, el volumen del cuerpo. Yo sé que la densidad es masa sobre volumen, ¿no? Entonces, volumen es masa sobre densidad. ¿Cuánto es la masa de este corcho? 20 gramos, ¿no? O sea, su peso es 20 gramos. Por lo tanto, su masa también es 20 gramos. Y si su masa es 20 gramos, en kilogramos, ¿cuánto es? No, un cero está de más, ¿no? 0,02. Sí. 0,02 kilogramos. Muy bien. Entonces reemplazo 0,02 kilogramos sobre la densidad del corcho, que era 240. ¿Cuánto me da eso en metros cúbicos? 8,33 por 10 a la menos 5. Muy bien.
metros cúbicos. Bien, bien, bien. Entonces, reemplazo. Ya tengo todos los datos necesarios. A ustedes vayan reemplazando mientras esto se congela. El volumen del plomo va a ser igual a la densidad líquido es agua, 1000. Volumen del cuerpo, 8,33, dijiste. Sí, por 10 a la menos 6. Por 9,8 menos el peso del cuerpo, que era 0,196, sobre la densidad del plomo, que era 11.300, por la gravedad 9,8. Hay un problema en el que era con plomo igual y yo le puse 11.800, ya, van a corregir eso. Me confundí con la del fierro. La del fierro es 7.800 y lo mezclé. ¿Ya? El procedimiento va a ser el mismo, solamente varían los resultados. ¿Ya? Van a corregir, van a buscarlo por ahí arriba, debe estar. ¿Cuánto da el volumen del plomo? 5,60 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿no? Si eso yo lo quiero llevar a centímetros cúbicos, digo, un metro cúbico son 1 por 10 a las 6 centímetros cúbicos. Por lo tanto, son 5,6 centímetros cúbicos. Eso le hubiera salido si trabajaban en el sistema sexdecimal. Como le digo, esto va a depender de qué, si les pide, ¿no? Las opciones que si están en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. Pero, ¿alguna duda de este problema? ¿No? A ver, siguiente. Perdón, discúlpame, confundido. ¿Peso aparente es parte de hidrostática o hidrodinámica? Hidrostática, hidrostática. Ok, gracias. Todo lo que estamos haciendo hoy y ayer es hidrostática nomás. Y de hidrodinámica ya resolví las preguntas de examen el día sábado. Todo lo que era hidrodinámica, modelos de examen hice el sábado. Solamente faltaban los modelos de examen de hidrostática para hoy, ayer y hoy. Siento que voy a morir en el examen. Me va a confundir ¿Por qué? densidades, volúmenes. El Sí. formulario, después de que Cene le iba a pasar un formulario ya. Si no le puse el cuadrado de mi examen, Ah, ¿vos qué crees que me va a pasar en esto? 2 veces todavía. Ya. Esperen que sobreviva este Word. Mm, Como que no quiere dar. Allá, ya dio. No, no dio. Ya. Falta Pascal, ¿no? Está una esfera de plomo de 40 centímetros de diámetro flotando sobre Mercurio. Eso creo que hicimos igual. ¿Qué fuerza es necesaria para sumergir el... bueno, eso es lo nuevo. Es lo que les estaba diciendo, ¿no? Que a veces no me dice qué cuerpo o qué cantidad de tal material voy a aumentar, sino que me dice qué fuerza voy a ocupar. Entonces me dice que es una esfera de plomo de 40 centímetros de diámetro. Diámetro 40 centímetros. Y flota sobre Mercurio. Calcular la masa del líquido desplazado. ¿No? Ese es el inciso A. A ver, vamos a resolver. Entonces, ¿están viendo, no? ¿Esto de aquí? ¿O no? Se ve, se ve. Ahí, ahí.
Mm. Ah. Peso, empuje, ¿no? Cuando no me dice qué cantidad de volumen está sumergido, ocupo eso. Entonces, sumatoria de fuerzas igual a 0, empuje menos el peso igual a 0. El empuje es igual a el peso del cuerpo, ¿no? Y el peso del cuerpo es densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Y el empuje aquí era igual, ¿se acuerdan? Masa de líquido desplazado por gravedad, ¿no? Igualando esto aquí, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Gravedad con gravedad se va. Por lo tanto, me queda que la masa de líquido desplazado es la densidad del cuerpo, que la conozco, es plomo, 11.300 kilogramos metros cúbicos, y me falta el volumen del cuerpo. Si 40 centímetros es su diámetro, su radio es 20 centímetros, ¿no? Y si 20 centímetros es su radio, su volumen será 4 tercios pi por radio al cubo. 4 tercios pi por 0,20 metros al cubo. ¿Cuánto me da ese volumen? Treinta y tres coma cincuenta y uno por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Muy bien. Y multiplico, ¿no? 33,51 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me da eso? Masa de líquido desplazado igual a 378,66. kilogramos. Muy bien. Ese es el inciso A. Masa de líquido desplazado. ¿Ya? Calculo el empuje. Bueno, este le dije, ¿no? Pueden calcular ustedes el empuje, luego ese empuje que han calculado lo igualan a masa de líquido desplazado por la gravedad. Y despeja masa de líquido desplazado. Disculpe que lo corte ahorita. Me estoy achipando. Es que hace ratito para calcular el empuje fue densidad de líquido por el volumen y la gravedad. Y aquí colocó la masa de líquido desplazado por la gravedad. Sí. ¿Por qué eso? Es que todo parte de la definición de empuje. El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Y el peso del líquido desplazado, peso es masa por gravedad, ¿no? Sería masa de líquido desplazado por gravedad. Estoy usando esa parte porque eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Masa de líquido desplazado. Y masa es densidad por volumen, ¿no? Entonces ahí sería densidad de líquido por volumen del cuerpo. O sea, cuando conozco el volumen del cuerpo sumergido. Está bien arriba. Es que se va a colgar si subo. ¿Ya? Pero son 3 fórmulas del empuje, ¿no? Disculpa, sí, me sale 0,03 lo que la compañera dijo, 33,51 por 10 a la menos 3. Es lo mismo. Es lo mismo. 0,033510, ¿no? Ah, Solamente que ella lo puso en notación científica. ¿así lo puedo poner en calculadora o cómo? Como quiera. Ah, yeah. Thank you. El empuje, como le dije, ¿no? Es la masa de líquido desplazado por la gravedad. Por ejemplo, si ustedes hubieran calculado primero el empuje con esta fórmula, les va a dar lo mismo, ¿ya? Masa de líquido desplazado, ¿cuánto era? 378,66, ¿no? 378,66 kilogramos. Gravedad 9,8. ¿Cuánto me da ese empuje? Tres mil setecientos diez coma 868. 87, ¿no? Newtons. Bien. El inciso C me dice la fracción del volumen que está sobre la superficie del cuerpo líquido. Bien. Lo mismo, ¿no? Continuando con esto de aquí. Bueno, si tengo el empuje es igual a la densidad de líquido por volumen sumergido por gravedad, ¿no? Eso dijimos.
Entonces me dice la fracción de volumen que está sobre la superficie, o sea, quiere saber cuánto está fuera del agua, o fuera del mercurio, perdón. Entonces, si yo despejo volumen sumergido, ¿qué voy a tener? Empuje sobre densidad líquido por gravedad. El empuje, 3710,87 newtons. Sobre la densidad líquido, es mercurio, 13.600, gravedad, 9,8. ¿Cuánto es el volumen sumergido? $0,24. 0,24. ¿Seguro? Me sale 0,027 también. 0,028. Sale eso, pero si lo redondean. 0,027. ¿Qué más? Ya, 27,84 por 10 menos 3. ¿Yeah? Ya, muy bien. Metros cúbicos, ¿no? Ese es el volumen sumergido, pero me dice qué fracción no está sumergida, ¿no? O sea, ¿qué es el volumen no sumergido sobre el volumen del cuerpo? ¿A qué es igual el volumen no sumergido? Sería al volumen del cuerpo menos el volumen sumergido, ¿no? O sea, lo que no está sumergido. Entonces esto sería volumen del cuerpo, 33,51 por 10 a la menos 3, menos el volumen sumergido, 0,02784, sobre el volumen del cuerpo, 33,51 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es la fracción no sumergida? O sea, lo que está fuera. $0,1693. 0,1693. Un momento. Entonces significa que el 16,9% está fuera del agua. 0,1693, ¿no? 16,93%. ¿Ya? Eso es lo que está fuera del agua. Si me hubiera dicho el volumen sumergido, la fracción de volumen sumergido aquí era, ¿no? Volumen sumergido sobre volumen del cuerpo. Y me iba a salir seguramente 83,07. 92 digo, 92, no 93. No importa. Ya, para no estar borrando ahí nomás. Bien. Y el inciso D me dice qué fuerza es necesaria para sumergir el cuerpo totalmente. O sea, esta esfera voy a tener que agregarle una fuerza extra para que se sumerja, ¿no? Totalmente. O sea, inicialmente está así. Estaba flotando, pero voy a tener que agregarle una fuerza. ¿Para qué? Para que se sumerja totalmente, ¿no? Esté todo sumergido. Entonces aquí tengo peso y empuje. Y debo hacer una nueva sumatoria de fuerza, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Voy a tener el empuje menos la fuerza menos el peso igual a 0. La fuerza será igual al empuje menos el peso. Perdón, peso menos empuje, ¿no? Ah, no, está bien. Este menos va a venir con más, se va a quedar empuje menos peso. Tengo el empuje. A ver, tengo el empuje. ¿Sí, no? No. Tengo este empuje, pero este empuje es cuando el cuerpo estaba parcialmente sumergido. Ahora está totalmente sumergido. Entonces cambia el empuje, no es el mismo, ¿ya? Este empuje es la densidad líquido por el volumen del cuerpo por gravedad, menos el peso del cuerpo. El peso del cuerpo será densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad, factorizando
Voy a tener que la fuerza es igual a volumen del cuerpo, gravedad, densidad del líquido menos densidad del cuerpo. Volumen del cuerpo, 33,51 creo, ¿no? Por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Gravedad 9,8. Densidad de líquido es mercurio 13.600. Densidad del cuerpo es plomo 11.300. ¿Cuánto es la fuerza? 750. 755,32. Muy bien, entonces necesito esa fuerza para que pueda sumergir todo este cuerpo totalmente. Eso sería lo extra que les puede preguntar ahí. A ver, ya, y creo que ya llegamos a principio de Pascal. Muy bien, esto lo voy a bajar. Y hasta ahí, y es todo. Aunque vi que Bernoulli igual les mandó en lo que le... en esas preguntas para que practiquen. ¿No? Un momento, un momento. Bien. Principio de Pascal. Principio de Pascal. ¿Qué me dice Pascal? Que cuando aplico una presión a un fluido incompresible, esta presión se transmite sin disminuir a través de todo el fluido, ¿no? Entonces, si yo aplico una fuerza aquí sobre un área grande, va a ser la misma fuerza en esta área pequeña, ¿no? Entonces, esta presión dice que se va a transmitir en todos los lugares sin disminuir. Entonces, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Si este es mi punto 1, voy a decir presión es fuerza sobre área, fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. Disculpa, Eduardo. ¿Sí? ¿Qué parte hidrostática era la que estabas avanzando hace rato? Arquímedes todavía. Ya. Muchas gracias. Este es Pascal, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Mayormente siempre se baja la parte angosta para que suba la parte ancha. Si yo quiero saber qué altura es la que va a bajar para que este cuerpo suba, ¿ya? Vamos a ponerle hacia arriba. Altura que sube. Entonces debo hacer un análisis, ¿no? Del volumen que sube es igual al volumen que baja. ¿Quién sube? Pi, por ejemplo, si tengo de radio el dato de radio, vamos a ponerle mejor área, ¿ya? Esto sería el área que sube por la altura que sube igual a el área que baja por la altura que baja, ¿ya? Y esto va a depender, ¿no? Si tengo el radio, si tengo el diámetro. Por ejemplo, si tengo el radio, sería pi por radio al cuadrado, el radio que sube por la altura que sube, igual a pi por el radio al cuadrado del que baja por la altura que baja, ¿no? Pero a lo que me voy es que siempre se hace este equilibrio, ¿no? Que el volumen que está subiendo es igual al volumen que está bajando. Ahorita vamos a ver, hay unas preguntas así, creo. Bien. A ver, la primera me dice, una prensa hidráulica debe elevar un peso de 2000 newtons. En el pistón ancho, que tiene un diámetro de 20 centímetros. ¿Cuál debe ser el diámetro angosto para que la fuerza aplicada sea la quinta parte del peso? Calcular la presión en cada
pistón en dinas sobre centímetros cuadrados y cuántos centímetros debe bajar el pistón angosto para que el ancho suba 5 centímetros. Entonces vamos a colocar el pistón ancho aquí. Y me dice que esto debe levantar un cuerpo, ¿ya? Y ese cuerpo es de 2000 newtons. ¿Ya? Si esta es mi parte 1, esta es mi parte 2. Entonces, 2000 newtons debe soportar aquí. Y el diámetro, ¿ya? El diámetro es 20 centímetros. ¿Ya? Bien, ¿cuál debe ser el diámetro angosto? Entonces, este diámetro 1. ¿Cuál debe ser el diámetro angosto? Para que la fuerza aplicada aquí, o sea, la fuerza aplicada aquí, sea la quinta parte del peso. Un quinto de 2000. ¿Cuánto me da eso? 400, ¿no? Entonces, para resolver el inciso A me dice cuál debe ser ese diámetro. Y yo sé que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. En este caso, le vamos a poner fuerza 2. Necesito hallar el área 2 en todo caso. Área 2 es igual a fuerza 2 sobre fuerza 1 y este área 1 va a pasar a multiplicar, ¿no? ¿A qué es igual el área? Pi cuartos por diámetro al cuadrado. ¿Cuál diámetro? El 2, ¿no? Fuerza 2 sobre fuerza 1 por ¿a qué es igual el área 1? Pi cuarto por diámetro 1 al cuadrado. Pi cuarto con pi cuarto se va. Y despejando el diámetro 2 me queda fuerza 2 sobre fuerza 1 por el diámetro 1 al cuadrado. Por ejemplo, no me especifica, ¿no? Si el diámetro lo quiere en metros o en centímetros, no importa. Reemplazo. Fuerza 2, 400 newtons. Fuerza 1, 2000 newtons. Por el diámetro 1, que era 20 centímetros. Puedo hacerlo en metros, 0,20 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Cero coma 0,089. 0,089. Un momento. 0, Junior. 0,089 metros. Muy bien. Ya, el inciso B me dice, creo, las presiones, ¿no? La presión en cada pistón en dinas sobre centímetros cuadrados. Bien. Para el inciso B, entonces, debo hallar la fuerza de cada una en dinas y el área en centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, para el inciso B, presión es igual a fuerza sobre área. La presión 1 sería la fuerza 1 sobre el área 1. La fuerza 1 eran 2000 newtons. Un newton son 10 a la 5 dinas. ¿Cuánto me da eso? 2 por 10 a la 8, ¿no? Dinas. 2 por 10 a la 8 dinas. Y el área 1 sería pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Ese diámetro va a estar en centímetros. Y era 20 centímetros. Entonces, 20 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? En dinas sobre centímetro al cuadrado. $636,619,77. 636.000. Ahorita un momento ya. 636.000. ¿Qué más? 619,77. Dinas sobre centímetro al cuadrado. En teoría, la presión 2 me debería dar lo mismo, en teoría. Pero como estamos redondeando y todo eso, me va a variar un poco. Ya, la presión 2 sería fuerza 2 sobre área 2. La fuerza 2 era
400 newtons. Convirtiéndolo a dinas me va a dar 4 por 10 a la 7 seguramente. Dinas. Sobre pi cuartos por el diámetro en centímetros, me dice, ¿no? Esto de aquí sería 8,9 centímetros. Entonces, 8,9 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto me da? Seguramente que va a variar. Vamos a convertir esto. 1 newton son 10 a la 5 dinas. Por lo tanto, 4 por 10 a la 7 dinas. Sale 642.969,09. Es por lo que hemos redondeado mucho aquí. Aquí. ¿No? Es por eso que me varía. Si tomara unos 2 decimales más, ya no variaría mucho. ¿No? Pero eso es la presión. ¿Ya? Y el inciso C me dice lo de la altura era, ¿no? El inciso C me dice ¿cuántos centímetros debe bajar el pistón angosto para que el ancho suba 5 centímetros? ¿Sí? Entonces, como le dije, aquí hago el análisis, volumen que sube igual al volumen que baja. Dice que la altura que sube son 5 centímetros. ¿Quiere saber cuánto es la altura que va a bajar? Volumen que sube sería pi cuartos por el diámetro. ¿Cuál es el que está subiendo? ¿El 1 o el 2? El 1, ¿no? Es el que va a subir por la altura que sube. Igual a pi cuartos por el diámetro 2 al cuadrado por la altura que baja. Bien. Pi cuartos con pi cuartos se va. Y me quedaría que la altura que baja es igual a diámetro 1 al cuadrado por la altura que sube sobre el diámetro 2 al cuadrado. Diámetro 1, 20 centímetros. Diámetro 2, 8,9 centímetros. Al cuadrado, por la altura que sube. Sube 5 centímetros. ¿Cuánto debe bajar entonces? $25,25. Muy bien. Centímetros. ¿Alguna duda? Disculpe, Eduardo, ¿por qué el diámetro 1 es el que sube, no sería el otro? Aquí me dice, ahorita vamos a ver, ¿eh? Me dice, ¿cuántos centímetros debe bajar el pistón angosto? El que va a bajar es el angosto, es el 2. Para que el ancho suba. El ancho va a subir 5 centímetros, ¿no? El 1 sube. Cierto. Gracias. ¿No? Ya estamos cerca del final. Bien. De estas hay varias preguntas que no sé, no tienen respuesta. O al final en el examen del ingeniero le daba el dato que faltaba. Pero no sé si son estos, la verdad. Sí me acuerdo que en Pascal hacía eso varias veces. No, un momento. A ver, pero me dice la presión en el pistón angosto es 10 centímetros de diámetro. De una prensa hidráulica es de 100.859,1636 newtons sobre metros cuadrados. Calcular el peso que se puede levantar en el pistón ancho de 35 centímetros de diámetro. ¿Cuántas veces se multiplica la fuerza? Y demostrar cuánto es la presión en el pistón ancho. Un momento. En este caso, la presión es la misma, ¿no? Ahorita vamos a ver.